Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. La llamada rebelión de las canas ganó una batalla jurídica en las últimas horas. Un juez falló a favor de un grupo de adultos mayores de 70 años, una tutela en la que exigían su derecho a la igualdad, pues uno de los decretos de aislamiento del gobierno les impuso mayores restricciones que al resto de la población y habían prolongado esas medidas hasta el 31 de agosto. Es por eso que hoy hemos invitado a Sala de Prensa a la exministra, exalcaldesa y excandidata vicepresidencial Clara López y al exministro y columnista Rudolf Homs. Doctora Clara, bienvenida a Sala de Prensa, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Doctor Homs, ¿cómo está? Bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación, aquí estoy. Sí, señora. Bueno, comienzo preguntándoles qué opinan del fallo que los favoreció. Comienzo con usted, doctora Clara. Bueno, a mí me parece que es un fallo que sienta un precedente muy importante. En un país donde la población está envejeciendo y resulta que también estaba creciendo la discriminación en contra de los adultos mayores. La juez de tutela ha dicho que tenemos que ser tratados de la manera igual que el resto de la ciudadanía, sin ninguna discriminación adversa en materia de cuarentena, y desde luego seguimos con la absoluta responsabilidad del autocuidado, pero sí con el reconocimiento de que tenemos la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Creo que ha sido una decisión fundamental de la juez de tutela y creo que de pronto el gobierno no la vaya a apelar, porque ya he entrado en contacto con nuestro coordinador, con el doctor Rudy Homs, para que podamos hacer una reunión en el Ministerio de Salud, como lo ha ordenado la juez de tutela, para hablar sobre el tema. Qué importante eso. ¿Y usted qué piensa, doctor Homs? ¿Qué Yo significa creo para que usted este fallo? el fallo es un hito, en primer lugar porque lo que demuestra es que uno puede confiar en la justicia. Aquí tenemos una juez que nadie conoce de nosotros, que se obró con toda seriedad, con suma diligencia y con bastante profundidad, que reiteró que nadie puede discriminar contra un grupo determinado de personas, sea por edad, por ideas, por religión, por preferencia sexual, ¿no? Y en el caso nuestro nos dio otra vez título de ciudadanos que nos lo estaban quitando. Bueno, pero uno de los argumentos del gobierno es que aunque hay más contagios entre las personas más jóvenes, está demostrado que la mayoría de víctimas mortales del COVID-19 sí son adultos mayores. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Les preocupa de todas maneras, doctora Clara? Pues por supuesto nos preocupa, pero es que esto no era una tutela sobre la situación de salud ni de medicina. Es sobre el irrespeto a los mayores de 70 años y sobre la violación de nuestros derechos. Y eso trataba la tutela y sobre eso falló la juez. Entiendo, dice usted el irrespeto. ¿Usted cómo lo ve, doctora Clara? Bueno, desde luego que preocupa. El virus está atacando a la gente que tiene comorbilidades independientemente de su edad y, como es lógico, también a los adultos mayores que tienen más problemas de salud. Pero como dice Rudy, ese no es el problema. El problema de fondo es la discriminación. Imagínese usted lo que estaba sucediendo antes de la pandemia, que ya se discutía abiertamente si no eran demasiado costosos los adultos mayores para el sistema de salud, y empezaba la tesis de que había que restringirle los derechos de acceso a la salud. Eso no es correcto ni es justo, y fíjese que se puede empezar por el eslabón más débil. Así empezó en Alemania nazi, y los grupos que terminaron siendo discriminados, como fueron los judíos, que fueron tratados de una manera tan salvaje, pues más salvajemente dentro de ese grupo salvajemente tratado fueron los viejitos, que inmediatamente se convirtieron en personas totalmente desechables. Muy lamentable eso. Y ahora que pueden, van a salir. Se los pregunto porque, si bien es cierto que ya ganaron pues ese derecho, hay que seguir cuidándose. Y no solamente ustedes como adultos mayores, también hay que tener en cuenta las personas que los rodean, sus familias. ¿Qué piensa usted? Eso fue lo que dijimos en el comunicado, que esto no se trata de salir a la calle, ¿no? Se trata de tener derechos y de que nos respeten. Reitero. Un punto importante lo hizo el exministro Yesid Reyes en un artículo espectador esta semana. Dice, la gente que tiene diabetes tiene mayores problemas de salud que los ancianos mayores de 70.
los que tienen problemas de corazón, de riñones, también. ¿Y por qué solamente nos ponen a nosotros, los de 65 años, lo mismo, ¿no? Es clarísima la discriminación y es contra eso lo que estamos luchando. Y usted, no es doctora para salir Clara. a la calle, porque ¿quién se le ocurre que vamos a ir a exponernos? Nosotros somos gente responsable, somos gente pensante, somos gente que está muy al tanto de la situación y que estamos viendo las ridiculeces que hacen otros. Por ejemplo, ¿qué tal el IVA, el día sin IVA? Ajá, es verdad, son imágenes que realmente pues son muy lamentables, pero que también dejan mucho que desear. ¿Usted qué piensa, doctora Clara? Bueno, que nosotros en cuarentena hemos sido muy cuidadosos. Estoy seguro que los adultos mayores por lo general son más cuidadosos porque no solamente tienen la experiencia de épocas pasadas que llaman a reflexión y al autocuidado, sino porque muchos viven solos, pero los que viven acompañados tienen que exigirle una cuarentena más cualificada a todas las personas que viven con ellos precisamente por el temor al contagio. Entonces, el cuento de que encerrando a los adultos mayores en las casas y no dejándolos decidir por ellos mismos los protege, es una ficción. Lo que protege al adulto mayor, lo que protege a la población en su conjunto, es el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de tapabocas y una absoluta responsabilidad con el autocuidado y la salud. Y eso es a lo que nosotros llamamos, a que nos permitan, al igual que el resto de la población, tomar nuestras decisiones sobre esas eventualidades y desde luego que las observamos a pie juntillas. Yo he tenido un aislamiento muy estricto, he tenido que salir por razones de salud incluso, y en el proceso pues me tocó ir a un tratamiento odontológico en el más absoluto cuidado tanto de la persona y de la gente del entorno como del mismo consultorio, que yo debo decir están adoptando unas medidas verdaderamente importantes, que es importante que se publiciten, porque en todos los sitios donde estuve en esa oportunidad le toman la temperatura, limpian los pies, lavado de manos, tapabocas, distancia, respeto, y sin lugar a dudas ese es el camino para la salud. No decirle a los adultos mayores que no pueden salir ni a hacer ejercicio ni a respirar, porque así no se trata la pandemia. Crean otra pandemia, que es la de la soledad, la de la depresión, la de sentirse la persona totalmente inútil frente a la sociedad. Devolverle la ciudadanía a los mayores de 70 años, decía alguien en nuestro chat, es fundamental, porque es que hasta los hijos los irrespetan. Y yo creo que llegó el momento de que toda la sociedad tome el ejemplo de la juez de tutela y diga, aquí lo que se requiere es un trato igualitario para todo el mundo, libre desarrollo de la personalidad, no discriminación y respeto absoluto por los derechos individuales consagrados en la Constitución política. De acuerdo con usted, doctora Clara, y esa pandemia de la soledad, como usted la señala, sí que es igual o más grave y pues muy lamentable. Pero les pregunto y les tocó ese tema porque así como ustedes son conscientes y son juiciosos de esas reglas y de ese compromiso de autocuidado, eso también podría generar una salida masiva de adultos mayores, porque no hay que desconocer que hay algunos que son necios y esta necedad ocurre en todas las edades, en jóvenes como en adultos. ¿Usted qué piensa, doctor Holmes? Pues mire, le voy a contar un caso. La señora que venía a trabajar aquí tiene un cuñado que tenía una hija de 18 años. El cuñado está encerrado y se ha cuidado muchísimo. La hija se empeñó en ir con el novio a una fiesta y llegó y lo infectó, ¿no? Con eso le digo todo. Es verdad. Casos como esos y que se repiten, no es el primero, pues doctora Clara. Esos son la mayoría, es decir, los ancianos, habrá algunos necios, sí, pero la mayoría está cuidándose, porque nosotros somos conscientes del peligro que corremos, somos conscientes que somos más débiles, pero eso es cuestión nuestra, nosotros tenemos el derecho de tomar esa determinación. Sí, no que nos traten como a gente sin responsabilidad y con unos diminutivos y unas mañas que son realmente intolerables. El monopolio de la necedad no lo tienen los adultos mayores, ni mucho menos. Esa es una forma de discriminación. El ejemplo que ha dado Rudy sobre ese joven que contagió al cuñado de su
empleada del servicio es uno de muchísimos ejemplos, como la necedad de todo el mundo que sale de manera masiva a hacer compras con el espejismo de que hay rebajas. Yo creo que lo que está a la orden del día es un absoluto llamado al autocuidado a todo el mundo y a todo el mundo. Si no tiene que salir, quédese en casa, pero no discriminemos a unos o a otros, porque ese es el camino para que se imponga en nuestro país un modelo autoritario de gobierno que es muy ajeno a nuestras instituciones democráticas. Doctora Clara, doctor Rudolfo, ustedes dos han hecho parte de varios gobiernos en diferentes cargos. Les quiero preguntar ahora qué opinan de las medidas que se han tomado nacional y localmente, dejando a un lado la restricción a los adultos mayores, que por supuesto queda claro que no la compartían, pero además de esa medida, ¿cómo ven ustedes todo ese manejo que se ha dado a la pandemia? Doctora Clara. A mí me parece escandaloso la catarata de decretos. Yo he contado 168 y tengo que confesarle que a pesar de que me he aplicado, es imposible leerlos absolutamente todos. Creo que ha habido una hiperproducción legislativa por parte del gobierno en contravía del principio democrático. Y ha habido un déficit de control político y de control constitucional, tanto de parte del Congreso de la República, que no lo ha podido ejercer a plenitud, como de parte de la Corte Constitucional, que con ese borbotón de decretos difícilmente va a poder cumplir en tiempo la importante labor del control previo de constitucionalidad. Entonces estamos sometidos a un gobierno unilateral que ha legislado sobre lo divino y lo humano, muchas cosas, yo pienso, no directamente relacionadas con la pandemia. Se ha hecho un esfuerzo demasiado amplio, una interpretación demasiado amplia de la emergencia en detrimento de las decisiones colectivas, de las decisiones en que intervienen por separación y equilibrio de poderes el Congreso de la República, que es el llamado a legislar en nuestro país. Y doctor Holmes, ¿usted qué opina? Yo opino lo mismo de Clara, pero realmente pienso que están tratando de hacer lo que mejor les sale. Lo que pasa es que hay dos inconvenientes. Uno es que en general no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. Entonces se toman medidas que en cierta forma son extremas. Y lo otro es que están perdiendo credibilidad, porque en lugar de tomar la medida, bueno, vamos hasta el fin de julio. No. Es el 15 de junio, vamos hasta el fin de junio, y después al 15 de julio. Entonces todo el mundo está esperando a ver si es que entonces todo el mundo pospone todo, ¿no? Después pasar lo del pastorcillo mentiroso. Esa ampliación de fechas, doctor Holmes, perdóneme que quisiera tenerme en ese punto que acaba de tocar. De pronto esa ampliación de fechas se debe también a que no llegamos a ese pico, a que sigue la indisciplina, avanzaron los contagios. ¿De pronto se debe también a eso o usted qué opina? Es que yo creo que se hicieron ilusiones de que esto se iba a aplanar. Nosotros estamos en la parte más pendiente de la curva. Todos los días se crece el contagio en 4 o 5% de lo que hay. Entonces, eso es una explosión, ¿no? Y todavía no hemos llegado a donde... Y la economía está reventada. Entonces, ahí hay una tensión entre las necesidades económicas con las necesidades de salud y no han sabido resolverlas. Y hay una tentación autoritaria que es tratar de resolver todo con decretos, ¿no? O dejando a la gente encerrada, que eso ya no les da más, porque primero ya perdieron como el control. Es decir, estas locuras, y vuelvo sobre el IVA, promovido por el mismo gobierno, y un irrespeto a todas las medidas, ¿no? Entonces, entendemos. Se perdió el control. Habría que hacer algo distinto a lo que han hecho hasta ahora. Sí, y como está la economía, pues es muy probable que tampoco el colombiano sea juicioso de quedarse en la casa sin salir pues a buscar un sustento económico. Quiero preguntarles finalmente... Mucha gente que no puede darse el lujo de quedar en la casa, es que ese es el lío. Entonces le toca ser cuidadoso, usar su máscara, no acercarse a la otra gente. Todo eso es disciplina, que es lo que no tenemos. Es verdad. Finalmente, hace unas semanas surgió una polémica también por el uso del término abuelitos por parte de autoridades y medios de comunicación para referirse a los adultos mayores. ¿Ustedes qué opinan de esa polémica y de ese término, doctora Clara?
Bueno, esa es parte de la discriminación. Yo creo que está muy bien que el nieto le diga abue o abuelito al abuelo, pero eso de nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores, no, yo creo que esa es una forma de proyectar incapacidad, e incapacidad no hay. Claro que hay personas en toda la población que tienen capacidades reducidas y para eso tienen cuidadores y demás, pero aplicarle incapacidad o discapacidad a todo un grupo etario es una discriminación injusta, que es la que justificó ese decreto que hoy en día ha salido de circulación porque viola el derecho a la libre personalidad, el derecho a la ciudadanía, el derecho a la igualdad de los adultos mayores. Doctor Holmes. Sí, ese es exactamente el caso. Yo creo que lo de abuelitos es una forma de hacerle pasar un purgante con jugo de naranja, ¿no? Es una forma muy desagradable de tratar a un grupo de personas que debe ser respetado, un grupo de personas que es vigente, que es activo, ¿no? Nosotros somos personas de 70 y tantos años. Hay el manual que tiene la Fundación Gabo de correcto lenguaje. Dice que lo único que no le puede decir a los viejos es abuelitos. El respeto ante todo. Pues bueno, es muy importante también señalar que esta decisión no es una carta libre para que los mayores de 70 años pues salgan a la calle y abandonen todas las precauciones que deben tenerse frente al coronavirus. Como lo han dicho ya la doctora Clara y el doctor Rudolf, los mayores de 70 años, como lo ratifica la decisión, pues acatan las mismas medidas de la cuarentena general y las recomendaciones de las autoridades de salud, al igual que todos los colombianos pensando en su salud, siguiendo esas medidas de autocuidado. Doctora Clara López, gracias por acompañarnos. A usted muchísimas gracias y aprovecho para decir, todos, no solo los adultos mayores, todos quédense en casa a menos que tengan que salir. Sí, señora. Doctor Rudolf Holmes, a usted también gracias por aceptar esa invitación de sala de prensa. Y yo aprovecho para decir que, así como se necesita que todos sean disciplinados, nosotros los mayores tenemos que dar ejemplo. Sí, señor. Nuevamente, gracias a los dos. Nosotros hacemos una pausa y al regreso Ricardo Ospina nos contará qué tiene en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Luz Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora otra tutela. Esta fue interpuesta por 25 senadores de la oposición en contra de una determinación del gobierno del presidente Iván Duque, que autorizó, sin haber hecho trámite por el Senado ni haber hecho una consulta ante el Consejo de Estado, la llegada al país de 52 militares estadounidenses que, según dijo el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, vienen a Colombia a adelantar labores de asesoría. Dijo que nunca van a estar armados y que nunca van a estar uniformados y que están designados fundamentalmente para que capaciten a los mandos de las divisiones en donde hay mayor incidencia de los cultivos de hoja de coca. Estamos hablando de su presencia en Tibú, en el Catatumbo, en Tumaco, Nariño, en La Macarena, en el Meta y también en Bogotá, desde donde se distribuye hacia otras brigadas y sitios en los que hay alta presencia de cultivos ilegales. La gran discusión se origina porque el gobierno del presidente Iván Duque, como lo hemos dicho, no le pidió permiso a ningún otro poder en Colombia para que llegaran esas tropas. El gobierno considera que no tenía por qué hacerlo porque no es ni tránsito ni permanencia de militares extranjeros en nuestro país. Lo que consideraron los 25 senadores que entablaron esta acción de tutela es que se les está violando el derecho a la participación política, porque señalan que el presidente Duque y su gobierno sí tenían que llevar este asunto al Senado para que se discutiera y para que se diera una autorización o para que se negara la misma. Lo que ha determinado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de esta acción de tutela, primero es que el presidente Duque tiene 48 horas para suspender administrativamente la autorización para que estos militares estadounidenses sigan con sus tareas de asesoría en Colombia. Y por otro lado,
debe llevar la discusión al Senado de la República. Quiere decir que tiene que ir ante el Congreso para definir si se autoriza o no esa presencia. El gobierno dijo que impugnará la tutela y el superior jerárquico en este caso es el Consejo de Estado, que tendrá en sus manos la última palabra para saber qué va a pasar sobre si pueden o no permanecer en Colombia estos 52 militares estadounidenses. Muchas gracias, Ricardo. Así llegamos al final de esta emisión de Sala de Prensa. Los dejamos con signo pesos. Buenas noches.